Por último, vamos a ver en esta última clase lo referente al circuito hidráulico para lo que es el elevador de 3 puntos de los tractores cuando utilizamos implementos montados. Vamos a ver, que ustedes saben, seguramente ya les he comentado, ya lo tienen internalizado a esta altura del partido, que los equipos montados no son los prioritarios en nuestro país, ¿no? En la chacra extensiva. Actualmente se utilizan implementos de arrastre, que son anchos, de mucho peso. Los equipos montados habitualmente se utilizan en explotaciones más bien intensivas, horticultura, fruticultura, todas las explotaciones intensivas que utilizan actualmente equipos relativamente chicos, de poco ancho y de poco largo. ¿Mm? Pero bueno, como estamos en un ambiente en La Plata, en un ambiente hortícola, cabe, digamos, necesario visualizar qué prestaciones nos dan estos implementos. Bueno, entonces vamos a empezar a ver los equipos montados, los equipos que se acoplan a lo que es el sistema tripuntal, ¿no? Formado básicamente por 3 puntos, en vez de usar 3 ruedas o 3 apoyos en el suelo, como habitualmente dan los equipos de arrastre, o 2 ruedas cuando tienen un eje y la lanza o la barra de enganche como tercer punto. Los equipos montados se vinculan por 3 puntos que son los 3 brazos del sistema tripuntal de los tractores, ¿no? 2 brazos inferiores y un tercer punto superior. Bueno, y esos 2 brazos inferiores habitualmente eh, se levantan a partir de cilindros hidráulicos, ¿no? Entonces vamos a ver referente a eso. Vamos a ver que hay distintas formas de trabajo con estos implementos montados. ¿Eh? No solamente vincularlo a los 3 puntos, sino que con el sistema hidráulico nos permite trabajar distintas formas de trabajo. Vamos a ver. Bueno, el primer punto habitualmente es viéndolo de atrás del tractor, el brazo inferior izquierdo, ¿no? Viéndolo de atrás. El segundo punto es el brazo inferior derecho. ¿Mm? Y el tercer punto es el punto superior. ¿Eh? Vamos a ver que los 3 puntos tienen distintas regulaciones. ¿Eh? Bueno, habitualmente en el tractor hay un conjunto de 2 palancas, una o 2 palancas, dependiendo del sistema, que me indican, y fíjense que hay una corredera acá, o una mariposa, esto se puede ajustar con una mariposa. Esta palanca tiene infinitas posiciones. La válvula de mando del sistema hidráulico de 3 puntos tiene 3 vías y infinitas posiciones, es decir, ya no tengo 3 posiciones como el sistema hidráulico para los cilindros de control remoto, sino que tengo infinitas posiciones. Y la profundidad se regula desde el tractor, digamos, el sistema hidráulico para el cilindro de control remoto, uno regula la profundidad limitando la carrera del cilindro, ¿no? En la máquina. ¿Mm? Y uno siempre les decía que baja y sube hasta que la válvula de mando hace chirrido. Acá en el sistema hidráulico de 3 puntos, el lugar hasta donde uno baja el implemento lo regula en función de la posición que toma esta palanca. Fíjense que yo tengo acá un indicador que me indica, valga la redundancia, perdón, que me señala hasta qué lugar voy a bajar siempre la posición de esta palanca. Es decir, tengo infinitas posiciones que se corresponden con infinitas posiciones de la palanca, que se corresponden con infinitas posiciones de descenso de estos 3 puntos. Estos son inferiores. Pero en definitiva, con la posición de esta palanca, que me la va a señalar esta guía con esta corredera, yo voy a bajar siempre la palanca hasta la misma posición, a la indicada por esta guía.
y eso implica una misma posición siempre de los brazos del hidráulico. ¿Está bien? Es decir, acá, la válvula de mando es una válvula de 3 vías, no 4 vías como el cilindro de control remoto, y no tiene 3 posiciones, sino que tiene infinitas posiciones. ¿Eh? Y la posición de descenso se regula desde la cabina del tractor, en función de ese elemento que me permite básicamente señalar hasta qué lugar bajar. Vamos a ver que algunos sistemas hidráulicos, en vez de una palanca, tiene 2 palancas. Una para indicar la posición de descenso y una segunda palanca para limitar de alguna forma el esfuerzo que hace el tractor cuando arrastra el implemento. Se llama la palanca de control de esfuerzo o control de posición en función de la posición que se elija para trabajar. Vamos a ver más adelante. Bueno, esa es la palanca, ese es lo que me indica la posición hasta la cual voy a bajar, entonces, y la palanquita de aquella es la que acciona la válvula de mando eh, y permite un mayor o menor descenso de los brazos hidráulicos. ¿Bien? De los brazos. Bien. Bueno, estos brazos vamos a ver que tienen unos tornos acá que permiten ajustar estas cadenas para mantener el sistema tripuntal relativamente rígido y que no se vaya para un lado y para el otro, sobre todo cuando estoy trabajando, cuando estoy transportando el implemento montado de un lado al otro, para que esto no se mueva mucho y no golpee con los elementos del hidráulico, con los brazos, digamos, las cubiertas y desgaste los neumáticos. Cuando se transporta, esto se lleva bastante rígido, digamos, ¿eh? Entonces no tengo tanto movimiento oscilatorio. Y cuando trabaja habitualmente, esto se mantiene flojo. Vamos a ver que los 3 puntos tienen distintas regulaciones. El brazo superior, el tercer punto, se puede acortar o alargar con este torno que tiene acá, es digamos, un torno que permite el alargamiento y acortamiento. Y además, como oscila alrededor de un punto de enganche acá, un vínculo de segundo grado, puedo levantarlo y bajarlo todo lo que quiera. ¿Eh? Ya que de los 2 brazos inferiores, habitualmente el izquierdo no tiene ninguna regulación y el derecho tiene un torno que permite regularlo en altura. ¿Eh? Es decir, que tengo distintos grados de complejidad para enganchar el implemento. Tengo que enganchar 3 puntos. Vamos a ver después alguna secuencia de enganche. Bueno, en este caso se observa, digamos, el tercer punto, yo les decía, puede oscilar para arriba o para abajo. ¿Eh? Eh, Mientras que el primer punto habitualmente no tiene torno, en algunos casos, como viste, tiene también un torno que permite levantarlo o bajarlo, y sí lo tiene siempre el segundo punto. El segundo punto siempre tiene este torno que permite levantarlo o bajarlo. O sea, este habitualmente es el que tiene menos grados de libertad. Este es el que tiene un grado de libertad, puedo subirlo o bajarlo. Y este tiene, como lo puedo extender, alargar o acortar, y además lo puedo subir o bajar, es el que más fácil me resulta enganchar. Habitualmente se engancha el implemento primero desde el primer punto, se trata de enganchar siempre, la idea es que lo enganche una única persona, ¿no? Que no haya un segundo ayudándolo abajo, porque corremos el riesgo de, cuando acercamos esto, aplastar contra el implemento o la mano o el pie o a la persona que nos está ayudando. Entonces siempre conviene que lo enganche el mismo tractorista subiendo y bajando. Debe haber dejado los 3 puntos del macho, digamos, del implemento que quiere enganchar, lo más nivelado posible, en un terreno plano, nivelado, para que le resulte fácil enganchar a posteriori. Debe acercar el tractor de la forma más posible, digamos, a los 3 puntos. Y primero siempre va a enganchar el punto
que tiene menos regulación, el primero. ¿Eh? Primero va a tratar de enganchar, va a meter el perno en esta rótula que tiene el primer punto acá abajo. El segundo punto que va a enganchar va a ser el tercero, el de arriba, que como tiene posibilidad de regularlo para arriba, para abajo, y lo puede regular en extensión, para atrás, para adelante, no le va a resultar complejo engancharlo. Lo último que va a enganchar va a ser el segundo punto. El segundo punto puede haber quedado más arriba o más abajo el macho del apero, que el perno del apero. Entonces, si queda más arriba o más abajo, no hay problema, porque con el torno propio que tiene el segundo punto, lo puede levantar o bajar para dejarlo a la altura del perno. Otra cuestión que puede haber pasado es que el perno haya quedado por delante o por detrás del agujero, de la rótula. En ese caso, lo que va a hacer el operario es acortar o alargar con el tercer punto la distancia entre el implemento y el tractor. Y va a traerlo más liviano, seguramente. Quizás el tractor va a acercar el tractor hacia cuando mueva este torno, cuando lo acorte o lo alargue para acercar el macho del implemento a la rótula. Bueno, va a acercar o el implemento o el tractor lo que sea más liviano, digamos, vamos a moverlo más liviano. Y con eso quedaría enganchado el implemento. Pero la secuencia lógica de enganche entonces sería el punto 1, el primer término, que es el que tiene menos regulaciones. En segundo término, el tercer punto, 1, 3, 2 sería el enganche. En segundo término, el tercer punto, que tiene todas las regulaciones y es fácil de enganchar. Y en último término, el segundo. Recuerden, levantando o bajando el brazo, en caso de que el macho me quede arriba o abajo, y alargando o acortando el tercer punto en caso de que el macho me quede por delante o por detrás de la rótula. Pero siempre recuerden, lo debería hacer un único operario, el mismo tractorista debería poder enganchar el implemento sin ayuda de nadie. Muy bien. Esto se hace habitualmente en la práctica, pero bueno, como este año no va a tener práctica, lo decimos así en forma teórica. Vamos a ver, ahí está entonces los puntos. Ya les digo, está mostrando ahí los tres tornos. Habitualmente siempre tiene el tercero y el segundo tiene el torno. El primero es raro que lo tenga, pero bueno, puede ser que en algún diseño ambos tengan torno, lo cual me facilita la tarea de enganche y no me obliga a la secuencia 1, 3, 2, ¿no? Podría ser 2, 3, 1 también. Bien. Bueno, ¿tienen alguna ventaja los sistemas, los equipos que se acoplan a los tres puntos? Bueno, primero hace un equipo mucho más compacto con el tractor. Decimos que cuando enganchamos a los tres puntos, eh, el tractor y el implemento forman una unidad. Ya no trabaja tan independientemente el apero respecto al tractor. El equipo va colgado del tractor. En función de la forma de trabajo, vamos a ver que puede llegar a transferir más peso, como dice el eh, segundo ítem. La mayor compacidad le permite, obviamente, lograr cabeceras mucho más cortas. Imagínense trabajando en invernáculos y demás, en situaciones intensivas, el que sea más compacto, que sea más corto el implemento, permite cabeceras más cortas, radios de giro más chicos y demás. La mayor transferencia tiene que ver con que el implemento va colgado del tractor en muchos casos. Al ir colgado, si ustedes recuerdan los conceptos vistos en práctica de estabilidad del tractor y el concepto de peso adherente, que algo vaya colgado de la parte posterior del tractor va a hacer que se transfiera mucho más peso de adelante hacia atrás, que se apoye en mayor medida el eje trasero, reacciona en mayor medida y de alguna forma permite reducir el patinamiento, ¿se acuerdan eso?
Bueno, y además vamos a ver que los sistemas hidráulicos, cuando lo engancho los 3 puntos, puedo trabajar básicamente en lo que se denomina 3 formas de trabajo. Cuando hablamos de formas de trabajo, nos referimos a esas 3 formas que están señaladas ahí. Lo que se llama posición flotante, vamos a ver que fue la primera, salió el elevador hidráulico, todos los equipos trabajaban en flotante. Pero luego se fue complejizando el asunto y se permitió que cuando trabajo con montados, prestaciones adicionales, como son el trabajar en control de posición y en control de esfuerzo. ¿eh? Vamos a ver que eso nos permite distintas posibilidades para distintas herramientas, sobre todo, ¿no? Vamos a ver que hay esas 3 formas de trabajo se adaptan en mayor medida a uno u otro tipo de labor en función de la máquina que yo acople al sector. Vamos a ver ya ejemplos lógicos, digamos, para usar cada una de esas formas de trabajo. Muy bien. Respecto a la transferencia, bueno, eh, que el equipo vaya colgado literalmente del tractor sucede en algunas ocasiones. Cuando el implemento, por ejemplo, este es un implemento que va montado en el tractor, pero fíjense que hay una rueda en la sembradora esa, pareciera que fuera una sembradora, hay una rueda que apoya en el suelo. Y esa rueda de esa máquina claramente va a resistir parte del peso del apero. Entonces, no es que sea montado, necesariamente va a implicar una transferencia tan grande del peso, ¿no? Si está literalmente colgado el tractor, lo que se llama forma de trabajo control de posición, lo vamos a ver, en control de posición, cuando la máquina va colgada del tractor, ahí sí se considera que la transferencia es máxima. Pero cuando el apero, digamos, está vinculado a los 3 puntos, pero tiene alguna rueda o patín que cuando está trabajando va apoyando en el suelo, se dice que dinámicamente se comporta como semi-montado. Si bien está vinculado a los 3 puntos, dinámicamente podemos decir que se comporta como semi-montado. Y no transfiere tanto peso como cuando trabaja en control de posición, que en esa posición, en esa forma de trabajo sí va literalmente colgado del tractor y transfiere mucho peso. Solo en equipos montados, decíamos, se justifica que yo use eh, bastante peso, perdón, bastantes lastres sobre el eje delantero, como en este caso, ¿no? Sobre todo en diseños asistidos, que ustedes ya lo han visto seguramente en la parte de transmisiones. En los diseños asistidos, esta rueda delantera, recuerden, en los tractores de diseño asistido, esa rueda va más rápido que el eje trasero, ese eje delantero. Trata de ir más rápido. Para poder ir más rápido, tiene que poder patinar ese eje delantero cuando está trabajando. Y para poder patinar necesariamente, bueno, no se tiene que afirmar tanto, ¿no? Entonces, solo se justificaría esa cantidad de lastre delantero cuando yo estoy trabajando con equipos montados que, eh, que apoyan, digamos, digamos que transfieren más peso que los equipos de arrastre, y entonces por ahí puedo llegar a necesitar algo de lastre delantero para equiparar la palanca que hace este equipo montado sobre el tractor. Eh, en general, los europeos que tienen fincas chicas utilizan equipos montados y muchas veces compramos tractores de diseño europeo, nosotros compramos tractores a Europa y como ellos trabajan con equipos montados, suelen venir los tractores estos con mucho lastre delantero, que no se justifica si vamos a utilizar implementos de arrastre, ¿no? Es decir, esta cantidad de lastre delantero se justifica siempre y cuando usemos equipos montados, que transfieran mucho peso y, y que de alguna forma reduzcan mucho el peso adherente en el eje delantero y compliquen la dirección y demás. Bueno, lo mismo ahí, ese arado reversible de esa imagen, eh, fíjense que está montado, pero tiene una rueda que apoya ahí el arado. La rueda va a recibir parte del peso y la transferencia se va a ver reducida, no va a ser tanto como en un equipo montado que va
literalmente colgado, sin ningún apoyo en el suelo. Según Frank Soss, lo vamos a ver en la última unidad de terramecánica, los equipos montados que van colgados del tractor sin ningún apoyo pueden transferir hasta el 65% del esfuerzo de tiro, mientras que los de arrastre transfieren un 25% del esfuerzo de tiro. Estos van colgados del tractor, pero tienen algún apoyo en el suelo cuando están trabajando, se los considera semi-montados. Y según SOS, según trabajos que ha hecho, se puede considerar que la transferencia de peso es de un 45% del esfuerzo de tiro. Pero eso lo vamos a terminar de ver, recuerden, cuando veamos terramecánica, la última unidad. Pero recuerden que tiene que ver con esto. El semi-montado, es decir, que va colgado de los 3 puntos, pero que tiene alguna rueda que hace que el peso del implemento no sea soportado en forma completa por los 3 puntos del tractor. En consecuencia, la transferencia de peso se reduce. Esa rueda entonces va a limitar un poco la transferencia de peso. Bueno, una de las posiciones es trabajar en flotante. ¿Qué es flotante? Precisamente llevar algún implemento que tenga alguna rueda o patín que vaya copiando el suelo. Por ejemplo, esa sembradora que se ve arriba, bueno, cuando vaya quizás en la posición de transporte, cuando la lleve de un lado al otro, al final vamos a ver un video de eso, la sembradora vaya colgada, como se ve en esa imagen. Pero cuando esté trabajando, la sembradora se va a tener que apoyar en el suelo porque tiene una rueda de mando que es la que mueve todos los dosificadores, perdón, y necesariamente tiene que ir apoyada en el suelo, además de ir con los órganos abresurcos y demás, tiene que ir en contacto con el suelo para hacer la labor, ¿no es cierto? Entonces, esa máquina se va a considerar dinámicamente como semi-montado, como también el arado que se ve en la imagen abajo a la izquierda, ¿no? Que tiene como una ruedita que va a apoyar en el suelo cuando trabaje. ¿eh? Posición flotante, entonces, llevo la máquina colgada en momentos de transporte, pero cuando trabaja, bajo completamente el hidráulico y permito que la máquina suba y baje en función del copiado que haga con sus ruedas o patines del suelo. Es decir, no hay una unión integral entre el tractor y el implemento, sino que el implemento puede subir o bajar copiando el relieve con su mecanismo de copiado, que puede ser ruedas, patines o demás. Y el aceite en esa situación no va a estar bloqueado, es decir, el implemento yo lo bajo completamente y el aceite no queda bloqueado, es decir, eso me permite que el implemento pueda subir y bajar, ¿no? Porque el aceite no está bloqueado. Puede volver el aceite al retorno, ¿está bien? En la posición flotante, yo les decía, es la primera forma en que trabajaron la mayoría de las máquinas que se acoplaban a los 3 puntos. Luego aparecieron las otras formas, control de posición o control flotante. En control, en posición, perdón, en la forma flotante, yo desciendo la palanca hacia el hidráulico hasta abajo del todo. Entonces el implemento queda, digamos, suspendido del suelo, queda apoyado en el suelo, y va a ir subiendo y bajando en función del relieve del suelo, pero no forma un equipo integral con el tractor. Está vinculado a los 3 puntos que lo van a arrastrar, pero puede ir copiando el suelo. No, no está bloqueado el aceite en ningún momento. Bueno, en control de posición, yo bajo la palanca hasta una determinada posición y eso implica que el equipo va a quedar colgado del tractor a una determinada altura. Acá, por ejemplo, se ve un tractor llevando un cajón de cosecha de alguna fruta, por ejemplo. Acá atrás está llevando una fertilizadora montada.
podría llevar también una pulverizadora montada que se lleva a una determinada altura para que las boquillas queden con una determinada superposición entre ellas en función de la altura que llevamos el botalón. Hay varias máquinas que se trabajan en control de posición, pero fíjense que acá va colgado el implemento siempre del tractor y va a una determinada posición. Es decir, no va copiando el suelo. Yo puse la palanca esa de movimiento del hidráulico en una determinada posición y la mantengo en esa posición, en la palanca. El aceite queda bloqueado y el hidráulico no puedo subirlo ni bajarlo, es decir, queda como soldado, digamos, el implemento al tractor. Y en esta situación, cuando queda soldado el tractor, cuando baje el tractor de trompa va a subir el implemento de cola, y cuando el tractor suba de trompa, porque agarró una elevación o un lomo, lo que sea, el implemento se va a caer de cola. Es decir, que por eso se llama control de posición, porque muchas veces se la llama control de profundidad, pero es erróneo decir que controlo la profundidad de trabajo, porque en realidad controlo la posición respecto al tractor. Podría controlar la profundidad si estuviese seguro que el relieve es uniforme. ¿Es uniforme el relieve? Bueno, el tractor va a ir, eh, digamos, nivelado y el equipo va a ir nivelado siempre a una misma profundidad. Pero en realidad lo que controlo es la posición del implemento respecto al tractor. Y en esta forma de trabajo es que sí tengo la máxima transferencia de carga, porque el implemento va literalmente colgado del tractor. Y acá tengo, como lo señala SOS, el 65% del esfuerzo de tiro como transferencia de peso. ¿Bien? En control de posición, entonces, yo bajo la palanca hasta una determinada posición y en esa posición se quedan los brazos del hidráulico, no se mueven ni para arriba ni para abajo. Y el aceite queda bloqueado. Bueno, acá tenemos un dibujo de Hernán Latares, el del capítulo hidráulico, eso les vamos a dar como bibliografía para que lean y entiendan. Hernán Latares hace dibujos muy descriptivos, muy claros, y permite entender, creo yo, con mucha facilidad cómo funciona esto. Fíjense, acá está señalando la palanca de elevación-descenso, Hernán Latares, que es la que me va a permitir regular la posición de los brazos del hidráulico. Este es el brazo que va a subir o bajar el implemento, ¿no es cierto? Fíjense, está el depósito de aceite, tengo una bomba, en este caso de cilindrada fija, una bomba de engranajes, una válvula de descarga, esta es la válvula que yo les decía, la válvula de seguridad sería, ¿no? Cuando se incrementa la presión por alguna causa, este muelle se vence y el aceite vuelve al retorno, ¿no? Fíjense que acá el aceite, en función de la posición de la válvula, está yendo al retorno. ¿Está bien? Y tengo una válvula de mando que voy a modificar su posición en función de la posición que adopte esta palanca. Esta válvula de mando va a hacer que el aceite ingrese por esta cara o vuelva al depósito, al retorno, en función de la posición que tenga esta palanca. ¿Está bien? Pero fíjense, una vez más, acá se ve claramente, de acuerdo al esquema este presentado, el cilindro utilizado para el elevador hidráulico es un cilindro de simple efecto. El aceite solo entra por esta cara. No tiene una vía de retorno hacia la válvula. El aceite viene únicamente por esta vía y va a volver por la misma vía. Fíjense que ahora acá en esta posición, está en una determinada posición, la vía de retorno está bloqueada por la válvula de mando. Tiene está bloqueada acá por esta corredera, ¿no? Esta corredera está bloqueando el retorno. Entonces el aceite acá decimos está bloqueado. Esto no lo puedo bajar. Puedo
poner toda la carga que quiera acá, pero el aceite este es incompresible, ¿está bien? Entonces no va a haber nada que me mueva, que me haga bajar el implemento. Solo va a bajar cuando yo mueva esta corredera quizás para abajo, para la posición de descenso. Acá hay una posición de elevación. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo mando a elevar o a descender. Y fíjense que hay una segunda palanca, es una palanca, yo les decía que hay una segunda palanca muchas veces en los tractores, que es una palanca de control de carga o profundidad. Yo puedo poner para que me controle la carga, para que cuando se incremente la carga lleve al equipo a levantarse, para que no haga tanta fuerza el tractor. Imagínense que estoy arando y de repente agarro algo muy duro. Bueno, para tratar de mantener el esfuerzo de tiro constante, puedo darle la orden a este sistema de que cuando agarre mucha carga, me mande a levantar el equipo. Y de esa forma el esfuerzo de tiro se mantenga relativamente uniforme. Eso es lo que se llama trabajar en control de carga. Ahora después vamos a ver cómo se consigue. La otra forma de trabajar es en control de posición. En control de posición yo mantengo fijo la posición de trabajo. Tenemos que estamos arando. Yo mantengo fija la posición y no importa la carga que haya, el implemento no se va a mover de su lugar por mayor carga que haya. ¿Está bien? Bueno. Bueno, fíjense que acá hay un elemento que dice sensor de control de carga, que va a actuar sobre esta varilla. Esta varilla va a mandar a empujar esta válvula para este lado, que vamos a ver qué pasa cuando manda a empujar la válvula para ese lado. Acá se ve, fíjense, algo que dice regulador de velocidad de descenso. Ahora después lo vamos a ver. Pero es básicamente una valvulita que, como bien se indica acá, yo la puedo enroscar y cerrar parcialmente en la salida del aceite. Cuando esté descendiendo el equipo, puedo, si quisiera, reducir esta vía para que el equipo descienda más lentamente. ¿eh? Por ejemplo, si estoy dejando el equipo, imagínense un arado de reja, un arado de disco, lo estoy dejando en el piso de cemento del galpón donde lo guardo. Bueno, ahí quisiera que baje despacito, para que no se golpee la punta de la reja contra el suelo, contra el cemento, cuando estoy dejándolo. En consecuencia, eh, me interesaría cerrar un poquito esta válvula para que baje despacio. Después, cuando trabajo, me interesaría que esté lo más abierta posible para que baje rápido, ¿no? Por ejemplo, como estoy trabajando, quisiera que baje rápido para que rápidamente alcance la profundidad de trabajo y demás. Muy bien. Bueno, acá tienen un videito muy simple de lo que habla de esto, de la válvula reguladora de descenso, que es una válvula que estrangula de alguna forma la salida del aceite hidráulico al retorno, y con eso disminuye la velocidad. Yo les decía, cuando quiero bajar lentamente una herramienta para no golpearla, bueno, puedo llegar a reducir esa velocidad con esa válvula. Y que baje lentamente las cabeceras de cuando estoy trabajando el implemento, se puede ver a que haya dejado cerrada esa válvula, ¿cierto? Bueno, fíjense, acá volvemos a los diagramas de Arnalatares. Acá era lo que veíamos al comienzo, el equipo está en una determinada posición, y el aceite está volviendo al retorno, una bomba de cilindrada fija, un sistema de centro abierto, ¿no? Ahora, cuando yo mando a levantar el implemento, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, corro la válvula con la palanca, lo que estoy accionando es esta válvula y la estoy corriendo hacia la derecha, de la posición original. Fíjense que cuando la corro hacia la derecha, descubro esta vía. O sea, el aceite bombeado ahora tiene la posibilidad de pasar hacia el cilindro. Cuando pasa hacia el cilindro,
genera presión sobre esta cara del cilindro y va a mandar a levantar el implemento. Elevación. Voy a elevar el implemento, voy a levantarlo. ¿Está bien? Moviendo la palanca. ¿Hasta cuándo? Bueno, va a llegar un momento, a medida que esto va recorriendo, esto se va levantando y paralelamente la válvula se va a ir moviendo para acá de vuelta. Perdón, se va a ir moviendo para este lado. ¿Está bien? Y va a llegar un momento que va a volver a tapar, va a volver a neutro. Neutro es la posición esta. Es la posición en que bloqueo el aceite. Y está cerrado el conducto entre el cilindro y la válvula. Es decir, yo voy a mover la palanca, cuando mueva la palanca voy a mandar aceite para que eleve, en este caso, pero paralelamente, en la medida que esto se va elevando, esta válvula va a ir volviendo a neutro, ¿está bien? A partir de este elemento. Ven que está conectado acá. Esto viene para acá y esto se va a venir para acá. Y va a volver a neutro. Va a volver a esta posición. Pero va a haber quedado el cilindro, fíjense, más cerca de este lado y el brazo hidráulico más levantado. Y tengo infinitas posiciones. Fíjense, esta palanca tiene infinitas posiciones. Esta válvula es una válvula de 3 vías. De la bomba viene a la válvula. De la válvula vuelve al depósito y de la válvula va al cilindro. 3 vías. Pero tiene múltiples posiciones. Ya no tiene 3 posiciones como tenía la del cilindro de control remoto. Tiene infinitas posiciones, múltiples. Se dice que es una válvula, la válvula del elevador hidráulico, una válvula de 3 vías y múltiples posiciones. ¿Está bien? Muy bien. Acá está elevando. Vamos a ver qué pasa si hago lo contrario, la mando a descender. Cuando mando a clavar el equipo. Acá estaría levantando el equipo. Y fíjense que con la misma lógica, para levantar el equipo, utilizo el cilindro con la mayor cara, ¿no? Para generar presión en ese lugar de mayor cara, de mayor área. Ahora, cuando mando a descender el equipo, cuando lo mando a clavar, fíjense, en realidad lo que hago, con la bomba estoy bombeando aceite. Fíjense, corrí la válvula de mando para este lado, para la izquierda ahora, ¿no es cierto? ¿Ven? Bajé la palanca y corrí todo esto para la izquierda. En esa situación, el líquido que está bombeando la bomba vuelve al retorno. ¿Y qué pasa con el líquido que está en el interior del cilindro? Bueno, el cilindro, el elevador hidráulico tiene colgado una máquina. Cuando yo mando a descender, lo que hago es desbloquear el aceite. Fíjense que se corrió este elemento para la izquierda y dejé de tener bloqueado el aceite. Y el aceite y el hidráulico, que tiene una máquina colgada con peso, el peso de esa máquina ejercido sobre el vástago acá del hidráulico, genera una presión que hace que el aceite retorne hacia el depósito. En situación de descenso, entonces, el aceite viene por este lado. ¿Está bien? Y acá es lo que les decía yo, que regulo, si quiero, la velocidad de descenso, limitando acá, o estrangulando un poco más ese conducto, para que corra más despacio el aceite y baje despacio. ¿Está bien? Entonces, posición de ascenso, el aceite viene de vuelta acá, viene a presión de la bomba y pasa a presión hacia la cara del cilindro y levanta el equipo. Paralelamente, en la medida que esto está levantando, esto se va a ir moviendo para acá y va a volver a llevar a la válvula a la posición de neutro, a esta posición. Y va a bloquear el aceite en alguna posición del cilindro. Cuando desciendo, cuando mando a descender al equipo, lo que hago es desbloquear el retorno, y el aceite va a volver por acá. Y fíjense que cuando está haciendo eso, esto está descendiendo, este brazo del hidráulico, y esto se está moviendo para allá,
lo va a estar moviendo para allá, y en ese movimiento va a llegar un momento que esta corredera tape de vuelta el conducto que comunica con la cara del pistón o la cara del cilindro, y en consecuencia de vuelta va a quedar el aceite bloqueado y va a quedar el brazo en alguna determinada posición. Si yo bajara completamente esta palanca hacia abajo, la palanca de elevación-descenso, la bajo completamente, esta válvula no vuelve nunca al retorno, nunca llego a tapar el retorno. Y en esa posición es que se considera flotante, cuando bajé tanto la palanca que esta corredera no vuelve nunca al retorno. Es decir, la válvula no bloquea nunca el aceite, y yo puedo en esa situación levantar y bajar los brazos del hidráulico porque el aceite no está bloqueado, no está soldado el cilindro. Entonces el implemento, como puede bajar y subir porque el aceite no está bloqueado, nada, ahí sería la posición flotante. El equipo va a ir flotando sobre el suelo, eh, copiando el suelo con sus órganos copiadores, que serán ruedas o patines, les decía yo. Es decir, ¿cómo se consigue la posición flotante? Bajando completamente la palanca de control de posición, esta palanca, perdón, de control de posición del hidráulico, a la posición de descenso total. En esa posición el aceite nunca queda bloqueado. Y es la posición flotante. ¿Cómo se consiguen las otras dos posiciones? Bueno, control de posición sería colocando la palanca, por ejemplo, en alguna de estas posiciones intermedias, no en la de descenso completo, ¿no? Y colocando esta palanca más bien cerquita de la posición de la P, que sería control de posición. La C sería control de carga, cuando yo quiero controlar la carga que hace que hace el tractor, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo interviene esta palanca de control de carga y posición. Es decir, cuando yo coloco esta palanca en control de posición, el esfuerzo que haga el implemento no va a modificar la posición de la válvula. Mientras que cuando la ponga en control de carga, cuando la ponga más cerca de la C, a la palanca, el esfuerzo que haga el implemento lo va a notar el hidráulico y lo va a transmitir a la válvula. Y cuando haya mucho esfuerzo va a mandar a la válvula a que levante el implemento porque está haciendo mucho esfuerzo. Entonces es preferible levantar el implemento que pierda un poquito de profundidad y de esa forma reducir un poco el esfuerzo que está haciendo para llevarlo a un valor acotado. Vamos a ver cómo trabaja entonces esta palanca de control de carga o posición. Fíjense, cuando está en control de posición, la figura de arriba, yo estoy haciendo esfuerzo acá, pero ese esfuerzo no se transmite hasta esta varilla. Ven que al ponerla en control de posición quedó corrida hacia arriba. Y eso hace que esto se mueva, pero no se transmite este movimiento en gran medida a este punto. Cuando estoy en una posición intermedia, control de carga-posición, ya empieza a transmitirse en mayor medida el movimiento. Cuando la pongo abajo de todo, para control de carga, fíjense que el movimiento se transmite en forma directa hacia esta varilla y la empuja hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Vamos a ver qué pasa cuando empuja la varilla para la derecha, fíjense. Vamos a verlo en la imagen anterior. ¿Qué pasa cuando empuja la varilla para la derecha? Acá está la varilla viniendo hacia la izquierda. Fíjense qué pasaba cuando empujaba la varilla esta para la derecha. Mandaba a la bomba a enviar aceite a la válvula. Estoy mandando la válvula para acá. Estoy comunicando la cara del cilindro con el aceite a presión que está mandando la bomba. Estoy mandando a elevar el implemento. Es decir, estoy haciendo que cuando siente carga el hidráulico, cuando siente que aumenta la carga, bueno, manda a la válvula de manto a elevar
el implemento para que la carga mm, se mantenga en un nivel relativamente acotado, que no se incremente mucho la carga. Les decía, yo estoy arando y de repente agarro tierra más seca o agarro suelo más enmalezado, y se incrementa mucho el esfuerzo, o agarro una cosa muy dura ahí abajo. Bueno, prefiero proteger al motor de esas sobrecargas. ¿Qué hago? Bueno, lo pongo en control de carga y cuando siente la carga, rápidamente manda la varilla de la válvula de mando a esta posición para que eleve el hidráulico, levante y de esa forma reduzca la carga que está sintiendo el equipo, sintiendo el motor, ¿no? Entonces, volvemos a la imagen. Eh, Cuanto más coloco esta palanca en control de carga, más va a actuar la sensibilidad del implemento en mover la válvula de mando a levantar el equipo. Cuando la pongo en control de posición, directamente, fíjense, por mucha carga que haya acá, eso no se transmite en un movimiento a la válvula de mando. ¿eh? No se transmite y en consecuencia el equipo, por mucha carga que haya, no va a levantar. Es decir, anular de esta forma la posibilidad de que el equipo levante es trabajar en control de posición. ¿eh? Hacer al equipo insensible a la carga que pueda estar recibiendo. Eh, y en el otro extremo es colocarlo con la mayor sensibilidad. No bien sienta la carga, va a mandar a la válvula a que levante el equipo. ¿eh? Pero también tengo, fíjense, lo que sería control mixto, ¿no? ¿Qué es control mixto? Bueno, poner la palanca en una posición intermedia, que cuando sienta carga, levante, pero fíjense que el movimiento que va a hacer sobre la válvula va a ser más acotado, no va a ser tan sensible como cuando la pongo a la palanca directamente en control de carga. ¿eh? Así que bueno, esta es la forma de controlar la carga que tiene el sistema hidráulico. Hay una forma, controlar la carga, muchas veces los vendedores de estos sistemas lo dicen, bueno, usted puede controlar el patinamiento, ¿no? Porque, claro, si cuando siente carga el implemento, yo lo mando a levantar, trabajo en control de carga, cuando el implemento sienta una mayor carga, va a elevar, va a reducir la profundidad, digamos. Y en esa situación va a reducir el esfuerzo de tiro. El reducir el esfuerzo de tiro va a reducir el patinamiento. Una forma, digamos, de reducir el patinamiento. ¿Mm? Y muchas veces se lo vende comercialmente a esta forma de trabajo como una forma de controlar el patinamiento. ¿eh? Muy bien. En realidad lo que controlo es la carga. Y la lógica es, bueno, esta forma de trabajo de control de carga, que sería la posición de la palanca abajo acá, en control de carga, la imagen de abajo, mandar a subir rápidamente el implemento cuando siente carga, es la aconsejada sobre todo cuando yo hago trabajos de mucho esfuerzo de tiro, sobre todo labranza, por ejemplo, labranza con arado de reja, labranza con descompactadores, donde la carga es importante, ¿no? No tiene sentido usar esta forma de trabajo cuando el esfuerzo que yo hago es relativamente poco. ¿eh? Pero fíjense que control de carga resigna como contrapartida la uniformidad de la labor, ¿no? Es decir, yo pongo control de carga, está bien, voy a estar protegiendo al motor de variaciones en el esfuerzo, porque esta forma de trabajo trata de mantener un esfuerzo relativamente uniforme, elevando el hidráulico cuando la carga sube y bajándolo cuando la carga baja. Pero bueno, la labor me va a quedar, el fondo de labor, imagínense, me va a quedar desuniforme, ¿no? En algunos lugares más profundo, en otros lugares voy a ir menos profundo. Resigno labor. Protejo al motor del tractor, digamos, de alguna forma de las sobrecargas. Bueno, habitualmente la carga la siente el tercer punto, que cuando hace mucha fuerza acá, todo esto trata de pivotar sobre este punto y genera un empuje acá del tercer punto sobre un elemento que se llama yugo, que está acá en la parte posterior del tractor,
Y en función de la posición que yo enganche el tercer punto en este yugo, habitualmente también tengo una forma de aumentar o reducir la sensibilidad del hidráulico a la carga. ¿Eh? Ahí está la carga, que se termina transmitiendo al yugo. ¿Eh? Y incrementa el peso adherente. Yo le decía, en la medida que yo trabajo en posición flotante, perdón, en control de posición, ese incremento del peso adherente va a ser mayor, la transferencia va a ser mayor. En la medida que trabajo en control de carga, ya bueno, mando, cuando se incrementa la carga, mando a levantar el implemento, y seguramente la transferencia va a ser un poco menor. Solo en control de posiciones que logro la máxima transferencia. Si yo trabajara con un arado, por ejemplo, sin rueda, y en control de posición, ahí lograría la máxima transferencia. Bueno, esto es lo que les decía. ¿Cómo va a ser la profundidad de trabajo? Bueno, va a ser relativamente uniforme. Esto en realidad sería uniforme así, yo les decía la profundidad, eh, si el terreno es uniforme. En la medida que el tractor agarre con la rueda delantera un pozo, se va a bajar de trompa y se va a levantar el implemento que llevo atrás, ¿no? Mientras que cuando se levante de trompa, bien digo, el implemento se va a enterrar, ¿no? La posición, acuérdense, cuando trabajo en control de posición, la posición entre el implemento y el tractor está bloqueada por el aceite hidráulico. No puedo, son un único cuerpo, digamos. ¿Eh? Entonces la profundidad va a ser uniforme en la medida que, con la distancia, en la medida que el terreno sea uniforme. ¿Eh? Ahora, el esfuerzo de tracción va a ser variable. Va a ser completamente variable. Lo contrario sería cuando utilizo control de esfuerzo. Lo que sería constante sería el esfuerzo de tiro, o sería más constante, más uniforme. Y lo que sería variable sería la profundidad de trabajo, que iría variando en la medida que aumenta el esfuerzo, se iría levantando y iría reduciendo la profundidad de trabajo, y en la medida que se reduce el esfuerzo, va a incrementarse la profundidad de trabajo. ¿Mm? Bueno, en control de carga, entonces, yo protejo al motor de los sobreesfuerzos, porque cuando se incrementa el esfuerzo, decía, el hidráulico manda a levantar el implemento. En terrenos muy desnivelados también puede servirme. Y bueno, fíjense, en función de la sensibilidad que yo le doy al sistema, vieron que la palanca tenía control de carga y control de profundidad, y en el medio tenía lo que sería control mixto. Si le doy la máxima sensibilidad, estoy trabajando en control de carga. Si no le doy nada de sensibilidad, estoy en control de posición. Y en el medio tendré lo que se llama control mixto. En función de la posición de la palanca, una. Ahora vamos a ver, bueno, por ejemplo, esto, un arado que no tiene rueda, lo lógico sería trabajarlo, aunque tenga rueda también, un arado debería trabajarse siempre en control de carga, porque es un implemento de mucho esfuerzo. Sería el ejemplo típico para trabajar en control de carga. Un arado de rejas, un descompactador, les decía, cosas que me demandan mucho esfuerzo de tiro. Bueno, ¿y cómo es el asunto con la sensibilidad en el brazo que se acopla, el tercer punto que se acopla? Habitualmente hay un elemento que se llama yugo acá en la parte posterior del tractor, que tiene un punto de fijación al tractor y después distintos puntos en los cuales voy a poder acoplar el tercer punto. Fíjense, si yo lo acoplo acá, al tercer punto, el movimiento que traiga producto del cabeceo del implemento sobre el tractor, no va a hacer que esto se mueva tanto. Y fíjense que este movimiento del yugo está vinculado, tiene un resorte que lo mantiene en su posición, pero cuando reciba la carga del tercer punto, este resorte se va a venir para acá, y voy a mandar la válvula de mando, fíjense acá, a que levante el equipo. Es decir, en la medida que yo con el tercer punto empujo el yugo, mando la válvula de mando a levantar. Eh, a ver, vamos a acordar.